Hola amigos, buenas noches. Qué gusto verlos una vez más, o verlos o tenerlos en línea una vez más por aquí. ¿Me escuchan fuerte y claro? No sé si pueden hacer una muestra de señal para saber. Ok, gracias Yoli. Bien, muy bien. Gracias Nori. Bien, gracias por conectarse.
Sean bienvenidos todos. Permítanme compartirles esta verdad que dice en Job 1:21, que nos enseña el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, y dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Si usted ha experimentado de repente alguna pérdida o alguna desilusión o angustia, yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Creo que todos hemos pasado. Así que no está mal de repente admitir nuestros sentimientos por las veces que hemos pasado, porque tanto a nosotros mismos como a los demás. Es bueno a veces dejar salir esa aflicción, como lo hizo Job, sin tratar de retener nada en nosotros que nos pueda después hacer sentir peor. En la primera prueba, Satanás perdió Job sus posesiones y sus familiares, pero él reaccionó correctamente hacia Dios, al reconocer su soberana autoridad sobre todo lo que él le había dado. Job pasó la prueba y demostró de que la gente puede amar a Dios por lo que es y no por lo que uno tiene. Así que la palabra de Dios nos enseña que es el Señor quien nos da todo aquello que tenemos. Y no podemos cometer el error de pensar de que lo que tenemos es gracias a nuestras propias fuerzas, porque a veces puede pasar. Así que nosotros debemos de reconocer de que todo viene de la mano de Dios y por eso sembramos, porque damos de lo que Él nos dio primero. Y esa es la ley que rige en toda la Biblia. No sé si usted la habrá leído, pero habla acerca de la siembra y la cosecha, porque todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Bien, empezamos una nueva serie. El personaje bíblico que vamos a ver se llama Job, ya lo han visto en la publicidad. Job, quien vio con sus ojos a Dios. La vida de Job nos presenta el dolor de un hombre bueno que sufre la pérdida de sus riquezas y la muerte de sus seres queridos. Yo sé que algunos lo saben, pero todo esto le sucede sin que él pueda comprenderlo. Y su vida nos plantea esta pregunta: ¿por qué a la gente buena le pasa cosas malas? Y tal pregunta surge porque se nos ha enseñado de que a los que hacen lo bueno siempre les va bien y a los que hacen lo malo siempre les va mal. Y a veces no es así. La vida de Job, sin embargo, nos enseña de que Dios actúa de manera a veces inesperada, pero al final descubrimos que siempre actúa todo para nuestro bien, que todo ayuda a nuestro bien. Aunque de momento, de repente nos resulte difícil comprender lo que estamos viviendo, pero todo va a cumplir un propósito para nuestra vida. Así que el tema de hoy se llama: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Es un versículo. Ahora intente poner usted su nombre en el título. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Richard? ¿Te has puesto a pensar en mi sierva Sonia? ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Segundo? ¿Te has puesto a pensar en mi sierva Yoli? ¿Te has puesto a pensar en mi sierva Stephanie? A ver, intente poner usted su nombre ahí en el título. Porque dice, te has puesto a pensar, dice. O sea, has recapacitado, has visto su vida, el ejemplo que es. Ahí lo está preguntando Dios. O sea, Dios está dando testimonio de Job. Dios puede dar ese testimonio de ti también.
Y Dios siempre va a dar un buen testimonio acerca de ti hacia las personas, porque Él siempre va a ver lo bueno en ti. Él siempre va a buscar lo bueno que hay en ti, lo bueno que está en ti. Así que nosotros tratemos de tener siempre ese buen testimonio que Dios da acerca de nosotros para con las personas. Y también dice, mi siervo Job, mi siervo, dice. Miren la opinión que tenía Dios acerca de Job, que le decía mi siervo. O sea, le servía. O sea, Job le servía a Dios. Así que hoy vamos a comprender la importancia que tiene nuestra conducta y decisiones delante de Dios. Hay un libro muy bueno, no sé, de repente algunos lo hayan leído, que se llama El hombre en busca de sentido. Es uno de los libros de Víctor Frank, en el que narra la experiencia de haber sido prisionero de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones eran más que difíciles, es obvio, ¿no? Ya se imaginarán cómo se vivía en un campo de concentración nazi, lo hemos visto en las películas. Poca alimentación, poca vestimenta, largas jornadas de trabajo pesado. El día a día era prácticamente, todo era una tortura. Pero el autor observó y escribió en su libro que los prisioneros más felices y que más tiempo sobrevivían eran aquellos que creían en Dios y que a causa de ello tenían una conducta correcta. Y por otro lado, los que actuaban de forma inmoral eran los que más rápido se deprimían y dejaban de luchar por su vida. Así que esto nos enseña que si cuidamos nuestra conducta, sabiendo de que le rendimos cuentas a Dios, tendremos una vida de acuerdo con su voluntad. Y por lo tanto, una vida conforme a su propósito. O sea, al propósito que Dios desea para nuestra vida. Veamos el primer punto, lo que nos dice. Nos enseña acerca de la obediencia a Dios. Y eso lo vemos en Job 1, versículo 8. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal? Gracias, Kalin, por tu comentario. Bien, lo vamos a tener en cuenta para el final del tema, por tu petición de oración. Entonces, ¿qué era lo que está diciendo? ¿Qué es lo que vemos acá en Job 1.8? Satanás originalmente era un ángel de Dios, pero sin embargo su propia soberbia se corrompió. Ha sido malo desde su rebelión en contra de Dios. Satanás considera a Dios como su enemigo y trata siempre de obstaculizar la obra de Dios en la gente, lo que Dios quiere hacer en las personas, pero él está limitado por el poder de Dios y solo puede hacer lo que le es permitido. A Satanás se le llama el adversario o el acusador. Así que si usted a veces ha acusado a otras personas, tenga mucho cuidado porque está haciendo la labor de Satanás, del diablo. Ese era un paréntesis. Porque busca siempre activamente a las personas para atacarlas. ¿Y cómo? A través de las tentaciones. Y ¿por qué? Porque quiere hacer que la gente odie a Dios. Y esto lo lleva a cabo por medio de mentiras y engaños. Y la mayoría de las personas en este mundo estamos engañados por él, están engañados por él. Pero Job, que era un hombre justo e irreprochable, que había sido grandemente bendecido por Dios, era el blanco perfecto para Satanás. Cualquier persona que esté comprometida con Dios debería de esperar los ataques de Satanás, porque éste odia a Dios y también odia a su pueblo. A los hijos de Dios los odia. Así que al leer nosotros acerca de la vida de Job podemos aprender cómo su conducta intachable
le causaba agrado a Dios. Así como un padre se siente orgulloso de su hijo cuando alcanza sus metas en la vida, asimismo para Dios también es importante cuando nosotros, sus hijos, mantenemos una conducta correcta, aun cuando no sea perfecta, pero correcta. Así que Dios se agrada cuando sus hijos intentan ser obedientes a su palabra. No debemos ser obedientes al Señor para que nos ame más, sino que sabiendo lo mucho que Él nos ama, como un padre, debemos de corresponder a ese amor guardando nuestra conducta. Que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y en el segundo punto vamos a ver el resultado de una conducta intachable que nos enseña Job. Y eso lo vemos en Job capítulo 1, versículos del 1 al 8. Permítame, se los leo. Y también vamos a ver Salmos, y después vemos Salmos 1, versículos del 1 al 6. Dice, Job 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas. Miren la haciendita que tenía Job, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, que no se pueden ni contar. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás anda rodeando la tierra y andando por ella, para ver a quién tentar. Ese es un paréntesis. Y en el 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora voy a leer Salmos 1, un salmo muy conocido. Y dice el Salmos 1, del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, Job, el personaje principal del libro que estamos leyendo, pierde todo lo que había tenido sin haber cometido ninguna falta. Mientras lucha por entender por qué le estaba sucediendo todo esto, se hace evidente de que no conocería las razones, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, y que enfrentaría la vida sin respuestas ni explicaciones. Pero es ahí donde se desarrollaría su fe, en esa situación que estaba pasando. Así que nosotros debemos de experimentar la vida como la experimentó Job, un día a la vez y sin respuestas completas para todas las preguntas de la vida que nos hacemos. ¿Podemos nosotros confiar en Dios como lo hizo Job, sin importar lo que nos esté sucediendo? ¿O nos rendiremos ante la tentación de decir que no le importamos a Dios? Cuando nosotros vemos calamidades, sufrimientos en el libro de Job,
nosotros debemos de recordar de que vivimos en un mundo caído, donde no siempre es recompensado el buen comportamiento, ni castigar las malas acciones. Porque cuando vemos ahí prosperar a un criminal o a un niño inocente sufrir, ¿no? A veces nosotros decimos, no, o normalmente decimos, eso está mal. Y sí, sí lo está. Pero el pecado ha torcido la justicia de este mundo y ha hecho que nuestro mundo ha sido impredecible y feo, ¿no? Que no nos gusta a veces las cosas que pasan. Pero el libro de Job, así el libro de Job nos muestra a un buen hombre sufriendo sin ninguna razón aparente. Y tristemente nuestro mundo es así. No obstante, la historia de Job no termina en la desesperación. A lo largo de la vida de Job nosotros podemos ver de que tenemos fe en Dios, de que tener fe en Dios tiene sentido, aun cuando nuestra situación parezca no tener esperanza. Pero la fe basada en recompensas a veces es una fe hueca, que siempre esperamos ser recompensados. Pero la fe, para que sea firme, tiene que ser edificada sobre la confianza de que se llevará el propósito de Dios en nuestra vida. Pero también nosotros vemos de que Job era un hombre próspero en todo sentido. Y al leer el versículo 8 que decía, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, nosotros comprendemos aquí la razón de que su conducta era intachable. Entonces la Biblia nos enseña que cuando nosotros guardamos los principios de Dios en nuestra vida, prosperará todo lo que hagamos. Y como decía en el Salmo, en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Quizá haya personas a nuestro alrededor que prosperan aún haciendo lo malo. Sí hay. Pero la palabra nos enseña de que su resultado al final no será positivo, no será muy bueno, porque dice en el versículo 6 del Salmo, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos, que tarde o temprano les va a ir bien, pero a los malos, dice, les va a ir mal. Así que nosotros sigamos siendo obedientes a Dios, a pesar de la tentación de tomar el camino fácil, que siempre va a estar ahí. Y el punto 3 dice, fieles a Dios en todo momento. Y lo vemos en los versículos 20 al 22 del mismo capítulo de Job. Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren la actitud de Job. A pesar de lo que había pasado en su vida, que había perdido todo, él se postró en tierra y adoró. Y dijo en el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué tal ejemplo? Así que al leer nosotros el primer capítulo del libro de Job, vemos que perdió a casi toda su familia y sus bienes y todos sus bienes materiales. Los perdió. Y sin lugar a duda, yo sé que debe ser algo traumático y difícil de vivir para cualquier persona, para cualquiera de nosotros. Pero al llegar a los versículos del 20 al 22 que acabo de leer, vemos la actitud que tomó Job.
Aquí está el mayor ejemplo para nosotros: fidelidad a Dios. Cuando nosotros hemos tenido una conducta correcta y de pronto nos va mal en alguna situación, en cualquier área de nuestra vida, podemos cometer a veces el error de enojarnos con Dios y separarnos y apartarnos de Él, pensando de que es injusto. Nos pasa a veces. ¿Y por qué a mí me pasa esto? A veces lo hemos dicho. Y yo te pregunto, ¿pero por qué no te tiene que pasar a ti o a mí? ¿Acaso soy perfecto? ¿O soy Dios? ¿O eres perfecto, eres Dios? Así que nosotros no caigamos en el error de enojarnos con Dios, porque estaríamos haciendo nuestra propia justicia. Tratemos de ser obedientes al Señor en todo momento de nuestra vida. Nuestra obediencia no debe estar sujeta a las condiciones favorables o desfavorables que pasan a nuestro alrededor. Nuestra obediencia debe ser siempre firme, como un ancla que no se mueve a pesar de los vientos externos que podamos estar pasando. Así que, en conclusión del primer capítulo de Job, nosotros podemos aprender lo importante que es esforzarnos por tener una conducta correcta. No es fácil, claro, pero la palabra de Dios nos enseña que esto nos enseñará a ser firmes como árboles plantados junto a corrientes de agua, que producen, dice, mucho fruto en su tiempo. Y cuando dice en su tiempo, eso se trata de proceso. Así que nosotros debemos de aceptar el proceso que nos ha tocado vivir con una actitud correcta para nosotros después en su tiempo dar fruto. Así que hoy invito a todos a que tomen la decisión de entregarse y comprometerse con Cristo, para que Dios pueda dar ese testimonio de ti y decir: ¿has considerado a mi siervo, a mi sierva, que no hay otro como él, como ella en la tierra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que en todas las áreas de nuestra vida se vea siempre reflejada la obediencia a Dios, para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos diseñados. Y como dice en su palabra, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que oramos para que los errores que nosotros cometamos no pesen más en nuestra vida que la misericordia de Dios. Que tengamos nosotros presentes de que Dios, en su infinita misericordia, Él quita de nosotros toda culpa y condenación. Oremos ahí. Señor, gracias por tu palabra de hoy. Te pedimos, Señor, que los errores que cometamos no pesen más en nuestra vida que tu misericordia, Señor. Que tengamos presente que tu infinita misericordia quita de nosotros toda culpa y toda condenación. Señor, queremos ser obedientes a ti, correspondiendo a ese amor, guardando nuestra conducta a pesar de la tentación de tomar el camino fácil, y ser fieles a ti en todo momento, como lo fue Job, tu siervo. También te pido, Señor, por la petición de tu hijo Calín. Él está pidiendo oración por su hermano Segundo Chiscul. Ora en la vida de esa persona, obra en la vida de Segundo Chiscul, Padre. Tú estás tratando con su vida. Espíritu Santo, tócalo y sánalo de toda situación que pueda estar pasando, de enfermedad o situación familiar, Padre. Obra en su vida, restáuralo, Señor. Creemos que tú puedes hacer una obra maravillosa en ese joven, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor.
y obra en su vida, Padre. Bendice su familia de Cali, sus familiares, bendice a cada uno de los que le rodean, Señor, y que Él pueda hacer luz en el lugar donde está para bendición de muchos de sus familiares, Señor. Y tú conoces la petición que Él te está haciendo, Señor, y creemos en que tú vas a obrar en la vida del segundo, Padre bendito. Creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Padre, y bendice la vida y familia de las personas que se han conectado hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Unos últimos anuncios, amigos. Los invitamos a nuestra reunión principal, que es todos los domingos a las 10 de la mañana. En Casa Remanente estamos en Las Delicias, subiendo por la parte final hacia la derecha. Están todos invitados, son todos bienvenidos para compartir este tiempo en el Día del Señor y recibir un mensaje que edifique sus vidas. Gracias por conectarse. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche por este mismo canal. No se olviden de compartir este link para que tú puedas ser de bendición a alguien más para que reciba la palabra del Señor. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.